Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de JNG. Es el viejo y conocido Jenga que fue diseñado en 1983. Esta es una edición de Top Toys que trae los 54 bloques de madera. En este caso están grabados. Vamos a ver la caja. Lo que tiene bueno esta caja es que uno puede armar los bloques dentro de la caja, apoyar la caja y sacar la pila completa. Dice que es de 1 o más jugadores a partir de los 6 años. La BGG nos dice que es de 1 a 8 jugadores, que dura unos 20 minutos y es a partir de los 6 años. Vamos a abrir la caja. Trae las reglas acá afuera, el objetivo, el cómo jugar. Creo que todo el mundo sabe jugar al Jenga, pero ahora vamos a ver qué hacemos. Acá tiene un nudito esto. Ahí se ve la torre apoyada. El Jenga dice ser diseñado por Leslie Scott y que el artista en su momento era Tony Moore en la caja original. Lo han editado muchas empresas grandes como Barnes & Noble, etc. Y vamos a hacer el unboxing. Muy bien, sacamos acá la torre. La torre viene con un esquinero plástico, a ver si se puede ver ahí, que ayuda a hacer el armado de la torre. Estamos sacando. Perfecto, acá tenemos nuestra torre de Jenga, que ahora la vamos a parar. Ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo un unboxing del Jenga, y es porque hemos sido desafiados por el hashtag JNG35, que la idea es tratar de hacer una torre de 35 pisos y desafiar alguna otra cuenta en Instagram. Así que eso vamos a estar tratando de filmar en estos días. Y me dijeron que el récord es 41 pisos. Así que parece ser algo difícil los 35. Ya vimos algunos videos en el Instagram de Top Toys de gente fallando su torre de 35. Así que vamos a estar intentándolo en estos días. Para quien no sepa cómo jugar al Jenga, es bastante fácil o medio difícil. Vamos a tratar de levantar esto sin que se desarme. Básicamente lo que hacemos entonces en Jenga es sacar una pieza de algún lugar. Vamos a sacar, tenemos la guía igual puesta todavía para poder guardarlo después. Vamos a sacar una pieza, hay que usar solo una mano en realidad, no hay que sostener la torre. Y hay que apoyarla arriba, así hasta que se le caiga alguien. No es muy complicado, es sacar piezas e ir poniendo. Eventualmente se va a ir desbalanceando la torre y se va a complicar la cosa. La idea, en vez de que haya un ganador, es que haya un perdedor en este juego y ir elevando la torre lo más que podamos. Así que aprovechen, seguramente han jugado Jenga alguna vez, no sé si han jugado JNG de Top Toys. La verdad que las piezas están bastante bien lustradas, o no sé qué es, pulidas, no, lustradas. Están grabadas en los lados, ahí lo estamos haciendo todo mal. Aprovechen para comentar si han sido partes del desafío JNG35. Si no, pueden buscarlo en Instagram con hashtag JNG35 y ver los distintos videos de la gente que los va subiendo. O quizás ustedes quieren ser parte. Agarren su torre de JNG, graban su video tratando de llegar a los 35 pisos y se la comparten a Top Toys. Suscríbanse al canal de Partida de Locos, denle like al video, toquen la campana de notificaciones y compartan en sus redes sociales. Esto es JNG de Top Toys. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.